Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a hablar de un tema que deben tener en cuenta las pymes que requieren financiamiento, qué costo tienen y en qué entidades son más económicos los préstamos en dólares disponibles en el mercado local. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico y en el último bloque vamos a conversar con el economista Aldo Abrán para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con la presencia, como siempre, de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y, al igual que el miércoles, contamos con la compañía de Cristian Burteler, que hoy se ha traído algunas recomendaciones para todos aquellos que están analizando, evaluando qué hacer con sus ahorros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, hola. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos mucha información, como siempre decimos. Vamos a comenzar hablando del mercado de seguros, porque una nota periodística publicada en los últimos días generó una reacción poco habitual entre las cámaras que reúnen a las compañías aseguradoras, planteando importantes interrogantes sobre la actualidad de este mercado. Por ejemplo, hay muchas compañías en el mercado de seguros argentino. ¿Y qué pasaría con la cantidad de compañías si el ente regulador aplica las normas de solvencia con rigurosidad? Hay una frase que dice, cuando el río suena es porque agua trae, algo así. Muchísimo ruido alrededor de una supuesta reunión cuyos asistentes niegan haber participado. Estoy hablando del superintendente, ¿sí? El actual superintendente desde ya, con la Asociación Argentina de Compañías de Seguro, la Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro y la Asociación de Aseguradores Argentinos. Ahora bien, desmienten que existió esa reunión tal como reza la nota periodística, desmienten que el superintendente de seguros haya dicho que el mercado está subexplotado, que hay muchas compañías y que faltan productos, pero al mismo tiempo hubo un énfasis en desmentir tal reunión como si fuera, es una nota habitualmente. Claro, digo, hay por todos lados notas periodísticas, o no por todos lados, pero bueno, puede ser. Cuestión que se plantea el interrogante. Hay muchas empresas y lo concreto es lo siguiente, ¿cuál sería un número? ¿Sí? Los diferentes referentes del sector hablan de un momento muy positivo para la industria aseguradora, donde no faltan productos, pero en realidad se están lanzando un montón nuevos, con lo cual de alguna manera se reconoce una situación. Lo concreto es que el mercado tiene que avanzar en el buen sentido. Los números dan bien, pero de sobrar compañías van a empezar sobrando aquellas que no cumplan los requerimientos que una ley bien aplicada merece que existan. Además, hemos dicho el año pasado que si uno revisa las cifras, las estadísticas del mercado, los números, los indicadores de solvencia de las compañías que integran el mercado, hay algunas que claramente generan dudas, ¿no? A eso es a lo que voy. Bienvenida a la actividad que emplea 30.000 personas. Bienvenido el crecimiento de esa actividad. Ahora, que haya balances que estén en rojo y que todavía no se corrijan, es una cuestión que sí puede alertarnos respecto de compañías que... Algo, Yami, que había iniciado la gestión anterior con la suspensión, el cierre de Federal, por ejemplo, ¿no? Sí, y ahí es donde tal vez, y me das el pie perfecto para decir, ¿no será que tal vez el superintendente, no por ahí en esta específica reunión, pero como se dice en off, dijo que efectivamente sobran compañías, pero en realidad en la línea de poner en clara las cuentas respecto a algunas empresas que claramente no deberían estar operando? Y nos iremos enterando, ¿no? Bueno, eso es lo que esperamos terminar de entender este año. Muy bien, vamos a ver entonces, pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar, vamos a brindar información para todas aquellas pymes que requieren financiamiento
¿cuál es el costo y en qué entidades son más económicos los préstamos en dólares disponibles en el mercado local? Primero recordar a las pequeñas y medianas empresas que con la abundancia de dólares, la abundancia de dólares que llegaron con el blanqueo, con la liberalización del cepo cambiario, es cada vez más sencillo tomar créditos, tomar préstamos en dólares, los bancos los están ofreciendo, especialmente si es una pyme exportadora, ¿no? Y puede demostrar que también tiene sus ingresos en dólares. Vemos en pantalla entonces cuáles son las tasas de interés para las pymes que ofrecen los bancos. Fíjense, la más económica, el Banco Nación, 5,5%. Con 6% está el Banco Ciudad, el Banco Provincia, los bancos públicos las más económicas en este caso, con 6,5% el Credicop y el Banco Macro, con 7% ACBC y el resto de los bancos grandes ya están en 7,5%, Banco Industrial, Banco Galicia Francés y Santander Río. Es decir, de un 5,5% a un 7,5% es bastante el interés si se tiene en cuenta que se trata de dólares. Como siempre, toda esta información la encuentran en nuestra página de Facebook. Pero también hay que decir que teniendo en cuenta que el mismo financiamiento en pesos, hoy uno puede llegar a pagar hasta un 30% o tal vez un poco más, ¿no? O sea que teniendo en cuenta este aspecto, estos préstamos son realmente una opción muy atractiva para aquellas empresas que pueden acceder a ellos, que como dijo bien Santi, son empresas exportadoras o empresas proveedoras de aquellas empresas exportadoras. Y hay que decir que realmente resulta muy poco probable, si bien obviamente acá en la Argentina uno no puede asegurar nada, que el dólar vaya a crecer en los próximos meses como para cubrir esa diferencia, ¿no? Entre el 5,5 a 7,5% de la tasa en dólares de estos préstamos y el 30% de préstamos equivalentes en pesos. Y bueno, vamos a cambiar. Ahora de tema vamos a abrir la sección que todos los viernes le dedicamos ahora al otro costado, ¿no?, de la moneda. Acabamos de hablar de préstamos, ahora vamos a hablar de aquellos, ¿no?, que tienen dinero para invertir. Y vamos a comenzar, ¿no, Cristian? Como hacemos siempre, con una recomendación para aquellas personas que se inclinan por las opciones más conservadoras. Ale, algo habíamos hablado el día miércoles. Creo que un inversor conservador no puede dejar de mirar las LEVAX. Son inversiones a corto plazo, 35 días es la mínima que puede acceder, está dando 22,25%, está libre de impuestos, tiene mercado secundario para si necesita descargarla antes del plazo requerido y todo. Realmente un inversor conservador no puede dejar de pasar por ahí porque realmente es conveniente. Bueno, hablábamos hoy antes del programa que todavía hay mucha gente, muchos inversores minoristas que se inclinan, que continúan, ¿no?, comprando dólares en los bancos y casas de cambio, ¿no? ¿Qué le decís, ¿no?, a esas personas cuando vos les estás recomendando en verdad que por ahí la opción más recomendable es la LEVAC, ¿no? Mira, lo hablábamos fuera de cámara. Hay algo que es real. Febrero terminó como el mes de más venta de dólares a clientes minoristas. Eso se da principalmente porque el inversor está viendo que, más que el inversor, digamos, el hombre común, porque este cliente no es tanto un inversor, sino el pequeño ahorrista. Es un pequeño ahorrista, exactamente. Está viendo que todo sube y que lo que menos sube es el dólar. Entonces dice, en algún momento el dólar va a recuperar esto y lo invierte. Capaz, lo que se le puede decir que capaz no es el momento, capaz en este momento puede tener mejor rentabilidad en pesos, pero realmente ese inversor es bastante difícil de sacarlo de esa visión, por algo muy sencillo, que es la historia argentina. O sea, que cada vez que capaz se quedó en pesos y fue al tiempo a ver cómo estaban sus pesos, perdió plata. Entonces, pero vos le recomendarías pasarse a LEVAX o pasarse a colocaciones en pesos. Yo creo que ya es un inversor un poco distinto, va a tener mejor rentabilidad, pero va a haber que seguir esa inversión, ¿sí? No es para pasarse a pesos y olvidarse. Claro. Y también depende mucho con qué duerme tranquilo cada uno. Si duerme tranquilo en dólares, y yo capaz le diría, bueno, tenés dólares, pero hacelo en un alete, que le podés sacar incluso mejor precio de compra a esos dólares y una pequeña rentabilidad. En vez de ir por ventanilla, comprar los dólares y capaz de depositarlo en una caja de seguridad que encima tiene un costo, o sea que encima pierde dinero del cual está ahorrando. Entonces,
que se informe, hay opciones. También están mucho los fondos comunes de inversión, que yo los recomiendo muchísimo, porque se puede invertir en fondos comunes desde pequeños montos y con absolutamente mucha diversidad. O sea, uno puede ir desde fondos comunes de inversión en acciones en pesos hasta fondos comunes de inversiones en dólares, en bonos, incluso también en instrumentos más como las LETES también puede encontrar dentro de los fondos. O sea, tiene otras opciones. Y se puede replicar el comportamiento del Merval, ¿no? Que el año pasado le ha ganado por poco, pero le ha ganado a la inflación, y este año se espera un muy buen desempeño, ¿no? Por lo menos, a juzgar por estos primeros meses, tenemos un muy buen desempeño del mercado de capitales local, ¿no? El mercado de capitales local es la mejor bolsa en el mundo en dólares. En lo que va del 2017, la bolsa argentina es de la que más sube en todo el mundo en dólares. Realmente ha sido bastante positivo este año. Bueno, cerramos con ese dato entonces este bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Bueno, ya estamos acá con María Cristina Cortesi en este espacio que siempre dedicamos a responder a todas tus consultas. Hoy nos vamos a concentrar en consultas relacionadas con la salud. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. No, gracias a usted. Pero antes de iniciar la conversación con Cristina, te vamos a responder sobre la situación de una entidad bancaria y te vamos a contar una novedad, Así es, mientras vemos en pantalla información de las entidades financieras, les cuento que ya se puede depositar y descontar cheques desde el celular. Lo único que hay que hacer es bajar la aplicación, es diferente, tiene diferentes nombres según cada banco. Móvil Check es una, por ejemplo, hay que entrar a cada una de las páginas web del banco, ver cuál es la aplicación, bajar al celular y ya se puede entonces, sacándole foto del cheque, hacer el depósito en un plazo de 24 horas. El futuro ya llegó, Vamos a comenzar a responder las consultas que recibimos. Por ejemplo, la de Damián, Cristina, que es monotributista y está afiliado a una obra social hace un mes. Previo a esto tuvo una lesión en la rodilla con rotura de ligamento cruzado. Quiere saber si la obra social le cubre esta operación o, por ser una lesión previa a su afiliación, no le corresponde hacerlo. Bueno, sí, se la tiene que cubrir. Lo que pasa es que acá puede haber dos opciones, porque hay que ver si tienen la obra social hace un mes, porque adhirió hace un mes al monotributo, se da una solución para ese supuesto, o si no, hay que ver si él ya venía con el monotributo de antes y hace un mes que optó por cambiar de obra social. Son dos situaciones diferentes. En el primer caso, hay que tener en cuenta que cuando uno adhiere al monotributo, el acceso a las prestaciones es progresivo. Entonces, durante los 3 primeros meses, y él estaría en el primer mes recién, solamente tiene las prestaciones ambulatorias. A partir del tercer mes, allí recién son las prestaciones que requieren internación, que sería el caso de la operación de él, y a partir del 6º mes tiene las de alta complejidad. O sea que él tendría que esperar, si no es de urgencia, a que se cumplan los 3 meses, si es que él adhirió recientemente al monotributo y por eso hace un mes que tiene la obra social. En el caso contrario que dije, es decir, en el caso de que él ya viene con el monotributo, pero hace un mes optó por el cambio de obra social, entonces ahí hay que tener en cuenta que la opción de cambio se efectiviza a los 3 meses. Durante esos 3 primeros meses, que él estaría dentro de esos 3 meses, se tiene que hacer cargo la obra social de origen. Ah, mirá vos. Y recién a los 3 meses que se efectiviza la opción de cambio, porque la FIP pasa, los aportes empiezan a llegarle a la obra social por la cual optó, recién ahí lo va a atender la nueva obra social. Entonces él en este caso tendría que pedir
que lo atienda en sus prestaciones la obra social anterior, de origen. Pues son dos casos diferentes. Clarísimo, Cristina. Muy extensa la pregunta. Nos quedamos sin tiempo para ir con la segunda. No importa. Pero me parece que fue muy clara y amplia, así que completamos dejamos para la próxima la otra consulta que nos queda. Perfecto. Y vamos a, como hacemos siempre, ahora te vamos a responder una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Así es, y mientras compartimos la información en pantalla, te cuento que se anunciaron los nuevos cambios en la Ley Nacional de Tránsito que están vinculados directamente al robo de motochorros, ¿sí? Implicando en realidad medidas que ya conocíamos vinculadas al casco, la patente identificatoria, el chaleco refractario. Esperemos que esto tenga algún tipo de resultado, porque más allá de las medidas, si estas no tienen control y los robos siguen sucediendo, no sirve para nada. Así que bueno, esperemos a ver qué sucede en esta materia importantísima. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook, Café Financiero. Nos escriben y les respondemos. Muy bien, cerramos el bloque de este modo. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar conversando con el economista Aldo Abraham. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Aldo Abraham para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Gracias por haber venido. Un placer. Bueno, estamos entrando, atravesando ya el segundo año de gestión de la actual administración. ¿Qué fortalezas, qué debilidades estás encontrando en el enfoque económico, ¿no? O en el esquema económico? Las fortalezas están dadas por las cosas que claramente se hicieron bien y que ayudaron a que la Argentina, que se encaminaba claramente a una crisis, como tantas otras que hemos vivido, terminara, más que en una quiebra como país, en una situación de convocatoria de acreedores, ¿no?, para tratar de sacar de ese curso de colisión a la Argentina. Y claramente eso tiene costos, ¿no? Pensar que eso no iba a costar nada no es realista. Lo que pasa es que uno tiene que comparar esos costos con los que ya vivimos después de una crisis, ¿no? Cuando uno habla del 32,9% que dio a conocer la UCA el otro día de pobreza, uno lo que tiene que decir, bueno, sí, hubo un costo, pero ojo que en el 2002 hubo más de 50% de porcentaje de pobreza, ¿no?, culpa de entrar en una crisis. O sea, las crisis lo que tienen ¿no? Para cierto un sector, digamos, para importante de la población, no nos estábamos encaminando a una crisis, ¿no? Como que no era tan visible esa situación, ¿no?, para un sector importante. Eso es en el 2015. Exactamente, ¿no? Eso es un problema porque la gente cuando entra en una crisis y hay un caos fenomenal, la verdad está más dispuesta a pagar los costos que cuando no está en una crisis. Pero sin lugar a dudas lo mejor es no entrar en la crisis, porque eso tiene un costo social fenomenal, ¿no? Y bueno, nosotros ahora se pone mucho más difícil, el camino es más difícil, sin crisis, pero es mucho menos costoso y hay que transitarlo como se puede. Yo creo que lo que nos llevaba sin lugar a dudas a una crisis, como nos llevó las otras tantas y 20 veces de que hemos tenido controles de cambio, hemos terminado en una crisis, era el cepo cambiario. De eso salimos bien, gracias a Dios, con bajísimo costo. También se resolvió el problema del default, gracias a Dios también, porque si no hubiéramos logrado tener financiamiento internacional, lamentablemente todo esto que el gobierno tenía que pagar en términos de costos para resolver los problemas hubiera sido mucho mayor, porque no se hubiera podido hacer mucho del ajuste que se hizo en forma gradual. Pero bueno, son las fortalezas y las hemos remarcado, ¿no?, en numerosas oportunidades. ¿Cuáles son las debilidades que vos percibís? Mira, la mayor de las debilidades, sin lugar a dudas, es el tema fiscal, porque si vos le preguntás a un señor del sector productivo si hubo un ajuste gradual en el 2016, te va a decir, vos estás loco, el ajuste fue de shock, ¿no? Y no es casualidad. No es casualidad porque como el sector público no hizo ningún ajuste el año pasado, muy por el contrario, durante la gestión del ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, la realidad es que todo el ajuste lo tuvo que hacer el sector privado, o sea que para ellos no fue gradual para nada, porque tuvieron que hacer el propio ajuste
para resolver los problemas de la Argentina, más el que no hizo el sector público. Te doy un ejemplo, cuando vos ves en qué bajó el gasto público en el 2016, bajó en los subsidios que nos daban a nosotros para las tarifas de servicios públicos. O sea, aún el ajuste del gasto que ellos hicieron en realidad fue un ajuste que hicimos en el sector productivo, en el sector privado, ¿no es cierto? Y lamentablemente eso es lo que vos ves que sigue hacia adelante, ¿no? Y eso es malo porque uno de los motivos por los cuales en la Argentina no han llovido las inversiones, no solamente porque tenemos que reconstruir una calidad institucional destruida, sino porque somos uno de los países, uno de los 12 países entre 190 que más exprimen a sus empresas con impuestos. Y claramente los inversores, los locales y los extranjeros, jamás van a poner su plata en un país que está en esas condiciones cuando tienen otros 178 países como para poder invertir, ¿no? O sea, ahí tenemos que dar muestras hacia adelante que estamos dispuestos a bajar la presión tributaria, y por lo que se vio en los presupuestos que se aprobaron, tanto para la Nación como para casi todas las provincias y los municipios, lamentablemente no vamos en ese rumbo, porque en todos aumenta la carga fiscal sobre el sector productivo. Bueno, volviendo a lo que decías, Aldo, decías, bueno, no hubo ajuste en el sector público, el ajuste lo hizo todo el sector privado, pero ¿dónde se ve ese ajuste? Digo, porque la recesión en realidad fue una recesión leve este año, ¿no? 2, 3%, ¿no? Hay que ver los números definitivos, pero realmente es una recesión leve, donde si bien hubo aumentos puntuales en temas de energía, también hubo recomposición de ingresos, ¿no? Por el tema de la inflación, o sea que nominalmente también el sector privado recibió más ingresos. Bueno, el ajuste lo ves en el 2,3% de recesión, a pesar de que vos tuviste un sector de la economía que claramente tuvo un fuerte crecimiento, ¿no? O sea, hubo otros sectores que se tuvieron que caer mucho más. Lo mismo pasa con el empleo. Es cierto que el año pasado el empleo se cayó muchísimo, pero se cayó todo en el sector privado, porque el sector público aumentó la cantidad de empleados públicos el año 2016. Entonces, ahí es donde vos ves esta transferencia, ¿no? En términos de el Estado no hace ningún ajuste y por lo tanto se carga todo ese ajuste sobre un sector privado que en definitiva tiene que cargar cada vez menos, tiene que cargar una carreta que es más pesada y encima más pesada en serio, ¿no? ¿Y cómo haces, por ejemplo, decías, bueno, los impuestos en Argentina son demasiado altos? ¿Cómo haces para bajar impuestos cuando tenés un conflicto de docentes en puertas, donde no te alcanzan la plata para mantener, digamos, en este caso, un sector tan importante como el sector educativo dentro de la provincia de Buenos Aires? Claramente todo el mundo tiene que acostumbrarse que estamos en una convocatoria de acreedores y vamos a tener que ajustar nuestro bolsillo un poco todos. Ahora, acá no hay un problema de aumentarle el gasto en aquellas cosas que necesitamos y que ya está, ¿sí? Sino que lamentablemente nuestros políticos siguen aumentando el gasto en otras cosas que podría evitarse gastar, que pueden ser necesarias. Por ejemplo, la obra pública. Cuando recibió este gobierno toda la infraestructura estaba destruida en la Argentina. Lanza un programa faraónico, pero interesante y necesario, de obras públicas para recomponerlo. A mí me pareció bien, pero luego dice, no, pero ojo, porque a los jubilados hay que recomponerles sus saberes, porque si no se van a morir antes de poder cobrar las actualizaciones y la deuda, y uno dice, la verdad que eso es justo. A partir de ahí, lo que tenés que hacer es decir, bueno, hagamos menos obra pública, hagámosla más lento, porque hemos decidido priorizar a los jubilados, y eso es lo que hacemos en nuestra casa, pero nuestros políticos no hacen en el país. Muy bien, Aldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Las reflexiones de Aldo Abraham sobre las fortalezas y debilidades que viene mostrando el esquema económico elegido por el gobierno para intentar enderezar la economía que se había complicado, que había entrado en una situación en la que requería un ordenamiento a través de las políticas que se habían llevado adelante en el gobierno anterior. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.